si os parece, pasamos a la presentación de Javier García Montesinos. Alfonso. Perdón. Bueno, la siguiente presentación va a correr a cargo del doctor García Montesinos. El título es Lo esencial para analizar artículos científicos sobre pruebas diagnósticas. Me parece una introducción perfecta para luego analizar toda la evidencia científica publicada que hay de acuerdo a esta técnica. El doctor trabaja en el Hospital Carlos Haya de Málaga y es un experto no solo en la técnica del Corby, sino en lo que es el filtrado de qué información nos dan los artículos. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes o buenas noches a todos los participantes. Agradecer en primer lugar la invitación a participar al doctor Fernández y al doctor Arias y a Oculus por hacer posible este webinar. Y bueno, yo en esta charla voy a hablaros un poco sobre lo esencial cuando analizamos si una prueba o test diagnóstico merece la pena incluirla en el algoritmo diagnóstico de una patología o si merece la pena adquirir un dispositivo. Bueno, en estos casos, en realidad, lo que tenemos que hacer es preguntarnos si esa prueba diagnóstica o test es válida y fiable. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque la validez y la fiabilidad van a ser las dos características fundamentales de una buena prueba diagnóstica. De esta forma, pues tenemos que la validez simplemente sería la capacidad del instrumento para medir lo que realmente queremos medir. Bien, por un lado tendremos, bueno, parece que no va bien la presentación, pasa todas las animaciones seguidas. Bueno, voy a intentar. Vale. Bueno, por un lado tenemos que la validez interna nos habla de la capacidad o de la precisión de la prueba diagnóstica para detectar los casos de enfermedad y descartar los casos sanos, y esto lo vemos a partir de la sensibilidad y la especificidad. Por otro lado tenemos que la validez clínica nos habla de la probabilidad de que un paciente pues, esté sano o enfermo en función del resultado del test, y esto lo vemos a partir de los valores predictivos positivos y negativos, ¿vale? Y por otro lado, pues la fiabilidad, que sería simplemente la capacidad de obtener el mismo valor cuando la medición se repite, ¿no? Y en función del tipo de análisis que estemos haciendo, pues hablaremos de acuerdo entre diferentes examinadores, acuerdo entre diferentes instrumentos, hablaremos de repetibilidad cuando hacemos medidas consecutivas y hablaremos de reproducibilidad cuando medimos entre diferentes días o en diferentes momentos, ¿vale? El mismo concepto, solo que aplicado a un diferente tipo de análisis o una diferente forma de medir, ¿vale? Y la fiabilidad pues la mediremos a través de una serie de test estadísticos que veremos algunos de ellos en la presentación. Bueno, y no debemos olvidar que medir irremediablemente implica cometer cierto grado de error, ¿vale? Que nos aleja del valor real que queremos medir, y este error puede ser de tipo aleatorio, ¿vale? Que es aquel que se produce cuando el error no se produce siempre en la misma dirección y sentido. Lo que ocurre es una desviación de las mediciones y esto afecta principalmente a la fiabilidad. Luego tenemos un segundo tipo de error, que es el error sistemático o sesgo, que es aquel que se produce siempre en la misma dirección y sentido y lo que afecta es a la validez de la prueba. Vamos a comenzar hablando de la validez interna, que es una característica propia de la prueba diagnóstica, independiente de las condiciones de la enfermedad y que nos habla de la precisión de la prueba diagnóstica de discernir la presencia de una enfermedad o de una condición. Esta validez interna pues la determinamos a través de un estudio de validación en el que comparamos los resultados de nuestro test diagnóstico en una muestra concreta con una prueba o conjunto de pruebas que consideramos el gold estándar y que nos dan el diagnóstico de certeza. De esta forma, pues definimos la validez interna en función de la sensibilidad, que será la capacidad del test para detectar a los enfermos, y en función de la especificidad, que será la capacidad del test para descartar a los sanos. Bueno, para calcular la sensibilidad y la especificidad, pues lo que hacemos es que construimos una tabla de contingencia en la que comparamos los resultados de nuestro test con la clasificación real de los sujetos de la muestra en función de nuestro gold estándar que nos da el diagnóstico de confirmación, ¿vale? Y aplicando por una sencilla fórmula, pues calculamos la sensibilidad como la proporción de verdaderos positivos entre todos los enfermos y la especificidad como la proporción de verdaderos negativos entre todos los sanos, ¿vale? Haciendo este simple cálculo, pues tenemos estos dos parámetros que nos hablan de la validez interna de la prueba, ¿vale? Pero bueno, hasta ahora hemos hablado de sensibilidad y especificidad como si los resultados de nuestro test fueran dos categorías excluyentes de negativo y positivo, es decir, como si fuera una variable cualitativa. Y en la práctica clínica, pues la mayoría de las pruebas diagnósticas ofrecen sus resultados en función de una variable cuantitativa continua, como por ejemplo el nivel de glucemia, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vemos en la distribución de probabilidades, en este ejemplo, de estar sano o estar enfermo en función de esta variable cuantitativa continua que mide nuestro test. Y aquí, pues lo que tenemos que hacer es seleccionar un punto de corte a partir del cual se considera que la prueba es positiva. De forma que lo que ocurre normalmente es que esta distribución de probabilidades está solapada, ¿vale? Entonces, habrá una serie pues, de individuos que den
el test positivo, pero sin embargo estén sanos, que serán los falsos positivos, y habrá una serie de individuos que den negativos en el test, pero que estén enfermos. Estos serán los falsos negativos, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta que modificando este punto de corte, pues podremos variar los valores de sensibilidad y especificidad de nuestra prueba, ¿vale? De tal forma que si bajamos el punto de corte, pues aumentará la sensibilidad y disminuirá la especificidad, ¿vale? Es decir, aumentará la capacidad de detectar enfermos a costa de clasificar a más sanos como enfermos, ¿vale? Y esto quizás, pues sobre todo nos interesa en un test de screening, como los que hacemos en cirugía refractiva, para que no se nos escape ningún enfermo. Y si por el contrario subimos el punto de corte, pues ocurre al revés, que aumenta la especificidad y disminuye la sensibilidad, ¿vale? Aumenta la capacidad de descartar a los sanos, ¿vale? Y esto pues nos sirve sobre todo para test de confirmación. Bueno, pues de esta forma pues podemos pensar que lo que hacemos es calcular la sensibilidad y la especificidad para diferentes puntos de corte y ver con cuál nos quedamos, ¿no? Pero esto en investigación no se hace así, ¿vale? En investigación lo que se hace es que se calculan las curvas ROC, ¿vale? Que vienen en inglés, Receiver Operating Characteristic, y que nos informa acerca de la precisión global de la prueba para hacer el diagnóstico. Estas curvas pues, se calculan a partir de un modelo de regresión logística binomial, y lo que se hace es que en el eje de la X tenemos 1 menos la especificidad, que interesa que sea lo más bajo posible, y en el eje de la Y tenemos la sensibilidad, que interesa que sea lo más alto posible, ¿vale? De esta forma, cuando la curva más se va hacia arriba, es decir, más se aleja de la diagonal, pues mejor será el rendimiento diagnóstico de nuestra prueba, y además pues nos ofrece una impresión gráfica de la relación que hay entre sensibilidad y especificidad, ¿no? Y además las curvas ROC son muy importantes porque nos permiten calcular el área bajo la curva, ¿vale? El área bajo la curva pues representa los diagnósticos correctos de la enfermedad y nos informan acerca del rendimiento diagnóstico global de la prueba, ¿vale? Tiene un valor entre 0 y 1, cuanto más cercano a 1 mejor, y estadísticamente pues implica la probabilidad de identificar correctamente un caso de enfermedad y un caso sano extraído al azar, ¿vale? Y bueno, pues nos permite comparar la validez interna de diferentes pruebas, es decir, comparar diferentes pruebas diagnósticas para ver cuál es la que tiene un mejor rendimiento diagnóstico. Y además, no solo eso, sí que nos aporta un criterio estadístico para seleccionar cuál es el mejor punto de corte. Es decir, nos dice cuál es el punto de corte que maximiza la sensibilidad y la especificidad, dándole el mismo peso a ambos, ¿vale? Que normalmente suele ser el punto de inflexión de la curva, como veis en la gráfica marcado con la flechita. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahora hemos dicho que la sensibilidad y especificidad pues, nos hablan de la capacidad de un test para discriminar una enfermedad, pero esto es en una población en la que conocemos la presencia de la enfermedad. O dicho de otro modo, para calcular la sensibilidad y especificidad tenemos que saber a priori qué pacientes están sanos y qué pacientes están enfermos. Pero esto no es lo que ocurre en la clínica, ¿no? Nosotros cuando tenemos un paciente a la consulta, pues no sabemos si a priori está sano o enfermo, ¿vale? De esta forma, la sensibilidad y la especificidad no tienen aplicabilidad clínica. Y en clínica, pues lo que nos interesa saber es cuál es la probabilidad de que un paciente esté sano o enfermo en función del resultado del test. Y esto es la validez clínica que la vemos a partir de los valores predictivos. De esta forma, pues tenemos el valor predictivo positivo, que sería la probabilidad de que un sujeto con resultado positivo tenga la enfermedad, y el valor predictivo negativo, que sería la probabilidad de que un sujeto con resultado negativo no tenga la enfermedad. Pero aquí es muy importante conocer que los valores predictivos se ven influenciados por la prevalencia de la enfermedad en la población, que va a condicionar el resultado clínico de nuestra prueba diagnóstica. La prevalencia es una medida de la probabilidad a priori de que un individuo extraído al azar en una población presente la enfermedad. De esta forma, por ejemplo, en una enfermedad que sea muy prevalente en la población, pues será más probable que un resultado positivo venga de un paciente enfermo, es decir, que sea un verdadero positivo, con lo cual aumenta el valor predictivo positivo y disminuye el valor predictivo negativo, y al contrario, si la prevalencia es muy baja, será poco probable que un resultado positivo venga de un enfermo, será más probable que sea un falso positivo, con lo cual disminuye el valor predictivo positivo, aunque aumenta el valor predictivo negativo, ¿vale? Y esto es así, aunque la sensibilidad y especificidad de la prueba en nuestro estudio de validación sea muy alta, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la prevalencia pues, va a modificar clínicamente la aplicabilidad, ¿vale? Y por último, hay que recordar que para que nosotros podamos extrapolar los valores predictivos de nuestro estudio a la vida real, ¿vale? La prevalencia de la enfermedad en nuestra muestra tiene que ser similar a la prevalencia de la enfermedad en la población general. Por ejemplo, nosotros no podemos calcular los valores predictivos si hacemos un estudio en una muestra de pacientes con queratocono en que el 50% de los pacientes tienen queratocono y los otros 50% son ojos sanos, porque sabemos que la prevalencia del queratocono en la población general es mucho más baja. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, pues vamos a calcular los valores predictivos, pues de la misma forma, ¿vale? En el mismo ejemplo de la tabla de contingencia anterior, el valor predictivo positivo lo calcularemos como la proporción de verdaderos positivos entre todos los positivos, y el valor predictivo negativo será la proporción de verdaderos negativos entre todos los negativos.
¿de acuerdo? Y hay que también saber que si tuviéramos que elegir un solo parámetro para seleccionar una prueba diagnóstica, el más valioso de todo es el valor predictivo positivo, ¿vale? Hay que tener en cuenta. Bueno, ya para acabar, unas pinceladas sobre fiabilidad. Primeramente, pues tenemos el coeficiente de correlación intraclase, ¿vale? Que es un coeficiente que nos sirve para evaluar la fiabilidad entre dos mediciones, ¿vale? Con la condición de que la variable dependiente sea cuantitativa continua, ¿vale? Este coeficiente se calcula entendiendo la fiabilidad como la variabilidad intersujeto dividido entre la variabilidad intersujeto más el error de la medición, ¿no? Simplemente que sepáis que hay varios coeficientes de correlación interclase en función del tipo de estudio, de análisis que estamos realizando, ¿vale? Pero aquí lo importante es la interpretación, ¿vale? Nos da un valor entre 0 y 1, cuanto más alto sea, mejor será la fiabilidad de nuestra prueba diagnóstica. Y, por ejemplo, que sea de 0,85, esto quiere decir que el 85% de la variabilidad de las medidas se explica por la variabilidad de los sujetos de la muestra y no por el error entre ambas mediciones, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que este tiene una serie de limitaciones, ¿vale? No tiene unidades tangibles de la unidad de medición de nuestro aparato, ¿vale? Y depende de la variabilidad de los sujetos de la muestra. Y esto hace que no se puedan comparar diferentes coeficientes de correlación interclase calculados en diferentes estudios con diferentes muestras, ¿vale? Importante también saberlo. Y bueno, por último, pues voy a comentar el método gráfico de Bland-Altman, que también se utiliza para valorar la fiabilidad entre dos mediciones, que también tiene que ser la variable cuantitativa continua y la distribución normal, ¿vale? Aquí lo que se hace es que en el eje de la Y ponemos la diferencia entre la primera y la segunda medición, y en el eje de la X la media entre las dos mediciones. De esta forma, el gráfico es una dispersión de puntos en el que cada punto representa un sujeto que se ha medido dos veces y se compara la diferencia entre las dos mediciones con la media de las dos mediciones, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos una línea central que la he pintado con las flechitas rojas, que es la diferencia media promediada, que es el error sistemático, o la diferencia que tendríamos que darle a una medición para que nos diera el mismo resultado que la otra. Y las líneas punteadas son los límites de acuerdo que se sitúan a dos desviaciones estándar de la diferencia media y que nos indican pues cuál es la fiabilidad. Cuanto más estrechos sean estos límites de acuerdo, ¿vale? Pues mejor será la fiabilidad, ¿vale? Tiene la ventaja este método de que nos da una información en función de la unidad de medida del instrumento, con lo cual tiene mejor aplicabilidad clínica y se puede comparar en unos estudios con otros. Y bueno, pues nada más, yo recomendar simplemente a aquellos que quieran profundizar en el estudio de la bioestadística aplicada a ciencias de la salud, recomendar este curso, ¿vale? Que tenéis disponible en Cuvision Academy. Y nada más, muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Javier. Mientras desconectas tu presentación, enhorabuena. Bueno, ha sido un repaso muy somero, muy exhaustivo de todos los parámetros que debemos de saber para hacer una lectura crítica de artículos científicos en prueba diagnóstica. Yo creo que es muy interesante que tengamos en mente que sensibilidad y especificidad no se afecta por la prevalencia y que los valores predictivos sí se afectan por la prevalencia. Esto es importante. Cuanto menor la prevalencia, menor el valor predictivo positivo, ¿no? Hasta el punto en que, fijaros, qué interesante es que hasta, por ejemplo, y qué actual, Noruega, por ejemplo, con una prevalencia bajísima de la COVID, no quiere hacer PCR, ha dejado de hacer PCR asintomáticos por esto que precisamente decía García Montesino. Y yo creo que otra cosa importante, si a ti te parece resumir también, Javier, es que el gran reto de los investigadores es intentar esas dos curvas entre sano y enfermo, separarlas lo máximo posible con parámetros que sean capaces de separar esas dos curvas, ¿no? El gran reto que tienen todos los papers es intentar conseguir parámetros que separen las curvas de Gauss entre sanos y enfermos para que no se solapen entre ellas. ¿No te parece, Javier? ¿Algún comentario muy rápido? Sí, exactamente, yo estoy de acuerdo contigo, que cuanto más, claro, cuanto mejores parámetros y más finos sean, pues menor solapamiento de la distribución de probabilidades y, por tanto, siempre el diagnóstico va a ser más fino y nos vamos a equivocar menos, ¿no? Efectivamente, hay que ir cada vez a buscar pues, mejores parámetros que midan, que diferencien mejor los casos de enfermos de sanos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo.